Bueno, comenzamos el tema hablando de la literatura y establecimos una definición para literatura que era que es el arte hecho con palabras. Después, en una diapositiva que os puse, en unas diapositivas que os puse, pretendía llevar al debate qué es literatura o qué es arte y de qué dependía que una obra se considerara como arte o como no. Bueno, pues cuando hablamos de literatura, parece que bueno, entre todas esas condiciones que entraban, lo que nos permite hablar de literatura o de no ser literatura es un uso diferente del lenguaje, ¿vale? Hablamos de un lenguaje literario. Es decir, que en la literatura se hace un uso diferente del lenguaje que no se hace en el lenguaje habitual, ¿vale? ¿Y en qué se ve que ese lenguaje es diferente? Bueno, pues unas veces es más obvio que otras. Es más, hay obras en las que pues, nos costaría más decir cuál es ese uso distinto del lenguaje que se hace, pero hay otras en las que es más evidente. Y es en esas en las que nos vamos a centrar este año. Y es en la poesía. ¿Vale? En las obras literarias que pertenecen a la poesía, es decir, las que están en verso, se ve evidentemente o de manera notoria que hay un uso diferente del lenguaje que en el uso habitual. ¿Vale? Entonces, para diferenciar o para estudiar el uso del verso, lo primero que tenemos que recordar es qué diferencia al verso de la prosa. Bueno, el verso se escribe en unidades más breves, que no ocupan todo el renglón y que no tienen por qué coincidir con la oración, ¿vale? Con el periodo oracional, es decir, no tiene que coincidir con el final de la oración, con el punto, ¿vale? Y además, y esto es más importante, el verso tiene ritmo y musicalidad. Como ejemplo, os pongo uno de los poemas que os leí en el taller de poesía de Mesorchi, que era este poemita de Machado, que decía: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Como veis, las líneas, cada línea es un verso. Los versos no ocupan el renglón entero, no coinciden con el periodo oracional y además tiene un ritmo, ¿vale? Da cierta musicalidad al oído. La prosa no se escribe así ni se compone así. En la prosa se escribe ocupando todo el renglón y además, en principio, no tiene ni ritmo ni musicalidad. Aunque pueda tenerlo, no es su objetivo. ¿Vale? Un ejemplo de un texto en prosa es este fragmento que no voy a leer, que es de la novela marina que estáis leyendo. Como veis, se escribe ocupando todo el renglón de margen a margen y no busca tener ritmo ni musicalidad. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos establecido, que hemos recordado, ¿vale?, qué es el verso, qué es lo que vamos a estudiar ahora, cómo se analiza el verso, os voy a poner ahora un índice de lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a estudiar, ¿vale? Cuando se estudia un texto en verso, ¿qué se puede analizar? La mayoría es repaso de primero, ¿vale? Teníamos el cómputo de sílabas, es decir, contar el número de sílabas que tiene un verso. Para ello, separabais las sílabas de cada palabra, pero además teníais que hacer, si recordáis, algunas licencias métricas, es decir, algunas estrategias que se hacen en el verso que no se hacen cuando separamos en sílabas un texto normal. Una de ellas, la que vamos a trabajar este año, que es también repaso de primero, era la sinalefa. Además, teníais que tener especial cuidado con la última palabra que aparece en el verso, porque dependiendo de su acentuación, es decir, si era llana, aguda o esdrújula, sumábamos o restábamos una sílaba al verso. Con estos tres pasos ya tenéis un número de sílabas, ¿de acuerdo? Atendiendo a ese número de sílabas, los versos se clasificaban en dos grupos, recordáis, arte menor y arte mayor, y además recibían un número, ¿vale? Que lo veremos más adelante. Una vez que tenemos el número de sílabas del verso, también estudiabais, y repasaremos este año, la rima, ¿de acuerdo? Cómo se mide la rima, qué tipos de rima hay y cómo se indica en un texto qué versos riman con cuáles. Y luego, y esto es nuevo de segundo, vamos a estudiar agrupaciones de versos, ¿vale? Vamos a estudiar algunas estrofas. Una estrofa sería lo correspondiente al párrafo en la prosa, ¿vale? Grupitos de versos dentro del poema, y vamos a ver qué tipos de poemas hay según si se dividen o se agrupan en estrofas o no. Hay poemas que son estróficos y poemas que no son estróficos. Como os decía,
Los cuatro primeros pasos son para saber el número de sílabas exacto que se considera que tiene un verso y es repaso de primero. La rima, que es la repetición de sonidos al final del verso, tampoco es nueva, es repaso de primero. Y estos dos sí son conceptos nuevos del estudio del verso de segundo de la ESO, ¿vale? Hablamos de grupos de versos y poemas que se agrupan o no, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos, ¿vale? Vamos a empezar con el cómputo silábico, ¿vale? Os recuerdo, ¿cómo se mide el número de sílabas de un verso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es separar las palabras en sílabas. Bueno, esto es algo que se aprende a hacer en primaria y que considero que todo el mundo sabe hacer sin ningún problema, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo en este poema. Os he puesto como ejemplos en toda la diapositiva versos de las rimas de Bécquer, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo haríamos? Tenemos que poner una raya al final de cada sílaba. Vamos a ver cómo lo haríamos. Ay, esto no funciona bien. Aquí, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vais a ver mi mano en la diapositiva. Bueno, haríamos dos, ji, do, nes, de, va, por. Dividimos el verso en sílabas y contamos cuántas sílabas nos han salido. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Se pone al final del verso el número de sílabas que nos ha salido. ¿Sí? Segundo verso. Que, del, la, go, se, le, van, tan. ¿Vale? Contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este verso tiene 8 sílabas. Esta es la manera en la que se dividen las sílabas de un verso. No supone ninguna complicación en principio. La única dificultad que considero que podíais tener algunos es cuando nos encontramos con dos vocales seguidas en una palabra. ¿Sabéis? Esto también son conceptos de primaria, que las palabras pueden presentar diptongos o hiatos. Es decir, un diptongo era o es cuando las dos vocales que se encuentran seguidas, como aquí, en una palabra, se pronuncian en la misma sílaba. Ciudad. Es el caso también de, pues por ejemplo, viaje, cielo. Aparecen dos vocales seguidas y se pronuncian en la misma sílaba. El hiato es cuando obtenemos, como en esta palabra, dos vocales, teatro, pero su pronunciación corresponde a sílabas diferentes. Teatro. En principio no voy a dedicar mucho más tiempo a esto porque creo que prácticamente todos lo sabéis hacer de manera ya espontánea, es decir, lo tenéis tan interiorizado que sois capaces de dividir en sílabas una palabra a pesar de que tengan diptongos o hiatos. Bueno, como os he dicho antes, cuando separamos las sílabas tenemos que tener en cuenta unas licencias métricas. La que estudiasteis el año pasado y creo que es en la que nos vamos a centrar este año también por falta de tiempo y por la manera en la que estamos estudiando, es la sinalefa. Esta la tenemos que tener en cuenta porque aparece muchísimo en los textos. Os recuerdo lo que era. La sinalefa consiste en unir la vocal del final de una palabra con la vocal del comienzo de la siguiente, de modo que forman una única sílaba. Es decir, cuando una palabra termina por vocal y la siguiente comienza por vocal, se juntan en una única sílaba. Y esto se hace así porque en realidad lo pronunciamos como un diptongo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, tenemos aquí otros versos. Gigante ola que el viento, ¿de acuerdo? Dividiríamos como hemos hecho antes, gigante. Pero aquí vemos que gigante termina por E y ola comienza por A. Pues lo que se hace es unir las dos, se marca con un semicírculo, ¿vale? Y se cuenta como una única sílaba. Esta última, perdón, antes de la E. O, la. Giganteola. ¿Veis? Las dos siguientes palabras presentan la misma situación, que termina por vocal y el comienza por vocal. Pues se juntarían y se cuentan como una única sílaba. Viento. Es decir, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente verso, que además presenta una situación que me interesa mucho que veáis. Riza y empuja en el mar. Veis que riza termina por vocal y seguido aparece la I. La Y, cuidado, es una letra que representa dos sonidos diferentes.
A veces, como pasa en este caso, es la vocal I, riza y empuja. Pero otras veces, como en la palabra ayer, representa el sonido consonántico eye, ayer, ¿verdad? Cuando es la conjunción, cuando va solita, siempre es una vocal. Entonces, en este caso, lo que tenemos son 3 vocales. Mirad, ri, za y empuja. Tendríamos la A, la Y, que es la I, y la E. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se pueden juntar en 2 sinálefas a la vez? Pues la respuesta es depende. Si tenemos 3 vocales seguidas en un verso, tenemos que ver si lo podemos pronunciar en una única sílaba. Si se puede pronunciar todo en una única sílaba, sí se hacen las 2 sinálefas. Si no, no. Y en este caso no se pueden pronunciar. ¿Podemos pronunciar zayem en una única sílaba? No, ¿verdad? Sería ri, za, yem, pu, ja. Podéis hacer la primera o la segunda, ¿eh? Rizai, empuja, o, que a mí me gusta más como suena, riza y empuja, ¿vale? Riza y empuja en el mar, ¿vale? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sílabas. ¿De acuerdo? Y esta licencia métrica, la sinalefa, hay que hacerla siempre, ¿vale? Aparece muchísimo, no nos podemos olvidar de ella. I, rue, dai, pa, sai, seig, no, ra. Otra cuestión que ha salido aquí importante. La sinalefa se hace aunque haya signos de puntuación en medio, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este verso tendría 8 sílabas. Que, playa buscando va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mirad, aquí sale un ejemplo de la Y que es consonante. Ya, ¿vale? Bueno, en realidad esto no está bien medido, porque nos falta una cosa para tener en cuenta. Pero, como estamos viendo la sinalefa, en principio nos daría esta medida, ¿de acuerdo? Bueno. La última cosa que tenemos que tener en cuenta, y que no estábamos teniendo en cuenta antes, era la acentuación de la última palabra. Bueno, sabéis que las palabras en castellano se dividen en agudas, llanas o esdrújulas, dependiendo de dónde lleve la fuerza al pronunciarlo, ¿vale? En qué sílaba vaya el acento. Las palabras agudas son aquellas que llevan la acentuación en la última sílaba, como camión, salió, mar, volverá. Cuando un verso termina con una palabra aguda o monosílaba, es decir, una palabra que tenga una única sílaba, hay que sumar una sílaba al cómputo, ¿vale? Se añade una sílaba. Cuando la última palabra es llana, que es la mayor parte de las palabras del castellano, es decir, que llevan la fuerza en la anteúltima sílaba, como casa, ¿vale? Aire, no se hace nada, ni se suma ni se resta. Y cuando la última palabra del verso es esdrújula, es decir, cuando lleva la sílaba en la antepenúltima sílaba, como esdrújula, murciélago, lámpara, se resta una. Esto se hace así porque a efectos de sonido da la sensación de que cuando un verso termina en esdrújula tiene una sílaba menos, ¿vale? Y lo mismo con las agudas, da la sensación de que tiene una sílaba más. Bueno, vamos a ver un ejemplo, cómo sería, ¿vale? Teniendo ya en cuenta la acentuación de la última palabra. Tenemos aquí, saeta que voladora. Mirad, aquí tenemos un hiato, ¿vale? Saeta que voladora. Contamos cuántas sílabas nos han salido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos que mirar la última palabra. Voladora es llana, por lo tanto no hay que sumar ni restar nada. Ponemos su número de sílabas, 8. Siguiente verso. Cruza, roja, dal, azar. Este verso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero azar es aguda, tiene la acentuación en la última sílaba. Por lo tanto, tenemos que ponerle más 1. Y se indica así, 7 sílabas más 1 por ser aguda.
hay que poner 7 más 1. No se puede poner directamente el número 8, ¿de acuerdo? Esta es la manera que yo tengo de saber que estáis sumando una porque os habéis dado cuenta de que es aguda y no de que estáis sumando y que os habéis confundido al sumar, ¿vale? Y que no se sabe dónde tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Donde es llana, por lo tanto, no hay que sumar ni restar nada. Y el último verso, temblando se clavará, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero clavará es aguda, lleva el acento en la última sílaba. Por lo tanto, le sumamos una y nos queda que todos los versos tienen 8 sílabas. Bien. Bueno, pues de esta manera ya sabríamos el número de sílabas que tiene cada verso, ¿vale? Separando en sílabas las palabras, teniendo en cuenta los diptongos y los hiatos, haciendo las sinalefas y teniendo en cuenta la acentuación de la última palabra, sumando más uno se acaban en aguda o restando menos uno se acaban en esdrújula. Aquí os he puesto ahora otro ejemplo de un verso con, solo vamos a hacer el primero, ¿de acuerdo? Con una palabra esdrújula. Bien, sería colores que fundiéndose. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Pero como fundiéndose es esdrújula, veis que no lleva el acento ni en la última ni en la anteúltima, sino en la antepenúltima, hay que restarle una sílaba. Y pondríamos 8 menos 1, 7. Bien. Bueno, una vez que sabemos el número de sílabas que tiene cada verso, vamos a ponerles nombre. ¿De acuerdo? Los versos, esto también lo sabéis del año pasado, se agrupan en arte menor y arte mayor. Los versos de arte menor son todos los versos hasta los octosílabos, hasta los versos de 8 sílabas. Los versos pueden ser de 2 sílabas y se llaman bisílabos. ¿Sabéis por qué no puede haber un verso de una única sílaba? Un verso que esté compuesto por una palabra monosílaba. Pues porque, como hemos dicho antes, las palabras, los versos que terminan en palabra aguda o monosílaba suman 1. Por lo tanto, si tuviéramos un verso que solo tuviera una palabra monosílaba, sería una sílaba más 1. Entonces siempre van a ser bisílabos los versos más pequeños, ¿de acuerdo? Los de 3 sílabas se llaman trisílabos, los de 4 tetrasílabos, los de 5 pentasílabos, los de 6 hexasílabos, 7 heptasílabos y 8 octosílabos. Los versos de arte menor son más rápidos, son más ligeros, ¿de acuerdo? Y además, cuando veamos la rima, que lo vamos a ver en el siguiente punto, llevan la letra de la rima en minúscula, ¿de acuerdo? Los versos de arte mayor son de 9 sílabas en adelante, ¿vale? Los de 9 sílabas se llaman eneasílabos, los de 10 decasílabos, los de 11 endecasílabos, los de 13 tridecasílabos y los de 14 alejandrinos, ¿vale? Tienen un nombre especial por la persona que los inventó, que los escribió por primera vez. Bueno, una cuestión que tengo que contaros, ¿vale? Los versos de 12, 13 y 14 sílabas no se miden como los versos que hemos estudiado ahora. Se miden de manera diferente, pero lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos aprendido a medir o hemos recordado cómo se medían los versos. Parece mucho ahora, pero luego en la práctica es muy mecánico, lo habéis hecho en primero y lo vais a recordar enseguida. Vamos con la rima. La rima es otro de los elementos que tiene el lenguaje literario en verso, que proporciona mucha musicalidad a un texto. ¿Qué es la rima? La rima es la repetición de sonidos al final del verso. ¿De acuerdo? ¿Y desde dónde se mira la rima en castellano? Esto es importantísimo, porque hay gente que falla en esto. La rima en castellano se observa o se tiene en cuenta desde la vocal acentuada de la última palabra. ¿Vale? Esté donde esté, da igual que esté en la última sílaba si es aguda, como en la anteúltima si es llana o en la antepenúltima si es esdrújula, ¿vale? Tenemos que observar siempre cuál es la vocal acentuada. Lo digo porque en euskera no se hace así. En euskera, en bertsolaritzá, la rima se observa desde la última sílaba, ¿vale? En castellano no, desde la vocal acentuada esté donde esté en la palabra, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a analizar la rima de un verso, ¿vale?
Mirad, por ejemplo, ¿sabes si alguna vez tus labios rojos? Tiene 11 sílabas. Lo voy a poner, aunque estemos con la rima, para saber si es de arte menor o de arte mayor, para ponerle la letra que le corresponde en mayúscula o en minúscula. Lo voy a poner un poquito más lejos, ¿vale? Creo que todos los versos que sí, son endecasílabos en este poema. Efectivamente. Eso es una estrofita de versos endecasílabos, ¿vale? Bueno, vamos con la rima, volvemos con la rima. Lo voy a poner en azul, ¿vale? Para observar la rima tenemos que localizar la vocal acentuada de la palabra. Rojos. ¿Cuál es la vocal acentuada en rojos? La primera O, ¿verdad? Voy a señalarlo así. Esto significa que desde ahí tengo que observar qué sonidos se repiten, ¿vale? Abrazada. Ojos. Mirada. ¿Vale? En este caso podemos ver qué sonidos se repiten. En rojos y en ojos se repiten todos los sonidos. Por lo tanto, esas dos palabras riman. Para señalar que dos palabras en un poema riman, se hace a través de las letras del abecedario. Las letras se van poniendo en orden alfabético a medida que aparecen. A la primera rima que aparece en un poema se le pone la primera letra del alfabeto. Si el verso es de arte mayor, la letra va en mayúscula, como en este caso. Todos los versos que terminen con los sonidos ojos en este poema llevarán la letra A. La siguiente rima que aparece, en este caso sería hada, se le coloca la siguiente la siguiente letra del abecedario, que sería la B, ¿vale? Y así sucesivamente. Tantas rimas nuevas como aparezcan, van añadiendo la letra nueva. Se podría haber hecho de otra manera, ¿eh? Se podría haber hecho con puntos, estrellas, cuadrados, ¿os imagináis? Pero no, se estableció que se hace con las letras del alfabeto, ¿vale? Bueno. ¿Qué dos tipos de rima hay en castellano? Como sabéis, hay dos tipos de rima, la consonante y la asonante. La rima consonante es aquella en la que se repiten todos los sonidos, vocales y consonantes, desde la vocal acentuada incluida, como es el poema que hemos puesto antes, ¿vale? Tenéis ahí rojos, abrazada, ojos, mirada, ojos, ojos, se repiten todos los sonidos, la O, la J, la O y la S, ¿de acuerdo? La rima asonante, en cambio, o en la rima asonante solo se repiten las vocales en la misma posición, desde la vocal acentuada. Os he puesto una rima un poco más larga para que veáis cómo se repite a lo largo de todo el poema, ¿de acuerdo? Mirad. Vamos a hacer como hemos hecho antes. Extraño, desde año. Aurora, desde la hora. Himno, la vocal acentuada. Estoy localizando la vocal acentuada, ¿vale? Himno. Sombras. Hombre. Idioma. Un poco mal, de este lado. Tiempo, la E, ¿vale? En el diptongo ya veis que la vocal acentuada es la E, ¿verdad? Tiempo. Notas. Bueno, tenemos que observar qué sonidos se repiten. Parece que en principio no se repite ninguno, porque aquí no tenemos todos los sonidos del final, ¿verdad? De la palabra, como antes, ojos, ojos. Pero sí que se repiten unos sonidos. Si os fijáis, en todos los versos pares se repiten la O y la A. Aurora, sombras, idioma, notas. Eso es la rima asonante. Se repiten las dos vocales en la misma posición. En este caso, son también versos de arte mayor, ¿vale? Por lo tanto, la letra la van a llevar en mayúscula. Todos los versos que terminan en O, A, aurora, sombras, idioma, notas, riman entre sí en asonante. Y los otros, extraño, himno, hombre, notas, no tienen nada en común. Perdón, tiempo, notas y tiempo, ¿vale? Hombre y tiempo. Ni se repiten las consonantes ni se repiten las vocales. Cuando un verso no rima con ninguno, como es en este caso, se le pone una rayita, ¿vale? El esquema métrico de este poema, que esto es un poco chapuza, sería libre A, libre A, libre A, libre A, ¿vale? Lo voy a poner así un poquito más claro para que lo veáis. Este no rima con nadie y Aurora lleva la rima A. Este no rima con nadie y sombras rima con Aurora. Hombre no rima con nadie, idioma rima con sombras y con Aurora. Tiempo no rima con nadie y notas rima con idioma, sombras y Aurora, porque se repiten la O y la A. Bueno, espero que se haya entendido. Vale. Y con esto
Vamos a ver cómo sería el análisis completo de un poema, ¿vale? Ya hemos ya hemos recordado cómo se medía el número de sílabas, las licencias métricas, la sinalefa, sumar o restar si la última palabra es aguda o esdrújula y hacer la rima. Así que vamos a hacer ahora el análisis completo de este poema y con esto terminamos la presentación, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer siempre es separar las sílabas del verso una por una, ¿vale? Será verdad que cuando toca el sueño. Medimos y contamos. Nunca sigáis midiendo todo el poema, ¿eh? Medimos el primer verso y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como sueño es llana, sueño. No tengo ni que sumar ni que restar ninguna sílaba. Es importante que lo hagáis así, que separéis las sílabas del primer verso y las contéis, porque os puede dar una pista de lo que tenéis que encontrar en los siguientes versos, ¿vale? Con sus dedos de rosa, nuestros ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? Como ojos es llana, no hay que sumar ni restar nada. Vamos, de la cárcel que habitado y el espíritu. Aquí aparece una cosa muy importante que antes no hemos comentado. La sinalefa se hace si la siguiente palabra empieza por H, porque como la H no suena, no rompe el diptongo, ¿vale? Igual que aquí y que aquí. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este verso me da 12 sílabas. Pero, como espíritu es esdrújula, hay que restarle una. O sea que en realidad es un verso de 11 sílabas. Y el último, en vuelo presuroso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Presuroso es llana, por lo tanto no tengo ni que sumar ni que restar nada. Vamos con la rima. Vamos a localizar la vocal acentuada de cada palabra. Sueño, ojos, espíritu, presuroso. ¿Qué sonidos se repiten? En sueño parece que no se repite ni vocales ni consonantes con ninguna otra. Ojos, parece que sí, ¿verdad? Tenemos las dos vocales o como en el último verso. Por lo tanto, estos dos versos riman en asonante. Le ponemos la vocal de la rima, la primera rima que aparece es la A, se la ponemos, al verso en decasílabo, como es de arte mayor, se la ponemos en mayúscula, y al heptasílabo, como es de arte menor, se la ponemos en minúscula, pero la letra es la misma, la A. Y sueño y espíritu parece que no riman con nadie, por lo tanto, se les pone una rayita. ¿Qué os parece? ¿Fácil o difícil? Lo último que nos queda es decir cuál es el nombre de los versos. Tenemos versos en decasílabos de 11 arte mayor y heptasílabos 7 de arte menor. Y la rima es asonante con el esquema. Esto está mal, ¿eh? Sería 7A. Esta A es en mayúscula, que se nos había olvidado. 7A. Perdón, libre A, libre A. Y esto es todo, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo lo hacéis en los textos.